tema central del tráiler del episodio 30 de Shref Ruya va mucho más allá de la simple revelación de una identidad. El descubrimiento de que Nisan es Ruya parece el final de una búsqueda de años, pero en realidad muestra que el verdadero conflicto apenas comienza. El tráiler presenta esta revelación no como una resolución, sino como el inicio de un problema nuevo y mucho más grave. Porque encontrar a Ruya no significa el fin del pasado. Al contrario, hace que todas las emociones, dudas y anécdotas reprimidas afloren simultáneamente. En este punto, el tema central es el conflicto entre el pasado y el presente. En la vida de Shref, Ruya no es solo un amor perdido. Es un punto de inflexión fundamental que moldeó su identidad, su fortaleza y su perspectiva de la vida. La revelación de Nisan como Ruya lleva a Shref a cuestionar la personalidad que ha construido hasta ahora. El tráiler transmite este cuestionamiento no en voz alta, sino a través del silencio y las pausas. La cuestión queda clara aquí. Para Shref, no se trata de reencontrarse con Ruya, sino de aprender a vivir con su realidad. El énfasis del tráiler en "hay un traidor entre nosotros" constituye otro aspecto importante de la historia. Esta frase no se usa únicamente como referencia a una amenaza externa o a la clásica posibilidad de traición. Más bien, representa la inseguridad que surge como consecuencia natural de la realidad de Ruya. La identidad oculta de Nisan plantea preguntas sobre sus intenciones, y el tráiler deja estas preguntas abiertas deliberadamente. La historia se centra menos en responder a la pregunta ¿es Nisan culpable? Y más en ¿puede la confianza, una vez rota, reconstruirse? Para Nisan, la historia avanza a través del tema de la identidad. El tráiler no idealiza el ser Ruya. Al contrario, transmite la sensación de que es una carga pesada. La vida de Nisan, sus luchas y su supervivencia hasta ahora, se ven obligadas a reevaluar su significado a la luz de la realidad de Ruya. Aquí, la historia se aleja de una narrativa simple de identidades ocultas. El tráiler insinúa que ser Ruya no es una elección, sino el resultado del destino. Esto elimina a Nisan de un área clara de acusación o defensa. El submundo y las dinámicas de poder que se presentan en el tráiler también sirven como telón de fondo que complementa la dimensión emocional de la historia. El poder, el control y el liderazgo de Shref se ponen a prueba seriamente por primera vez en este episodio. Porque la cuestión ya no se trata de gestionar amenazas externas, sino de lidiar con un colapso interno. La verdad de Ruya no se centra en los puntos fuertes de Shref, sino en los más débiles. El tráiler transmite claramente esta sensación. Las mayores amenazas nacen en el corazón. El enfoque del tráiler del episodio 30 también aclara el rumbo de la historia. La narrativa ya no girará en torno a la pregunta ¿quién es Ruya? En cambio, la pregunta central será ¿cómo cambiará esta verdad la vida de todos? La relación entre Shref y Nisan irá más allá de un destino romántico, avanzando en un eje de confianza, sospecha y confrontación. La historia se construye más como una prueba emocional que como una resolución emocional. En conclusión, el tráiler lleva el tema a un punto claro e inequívoco. La verdad de Ruya no es un final, sino un comienzo. Este comienzo inicia un proceso en el que los personajes tendrán que reevaluarse a sí mismos, a los demás y las decisiones que han tomado hasta ahora. El tráiler, en lugar de prometer grandes acontecimientos, infunde al espectador la sensación de que se avecinan enfrentamientos difíciles e inevitables. Y esto indica claramente que el episodio 30 será uno de los puntos de inflexión más decisivos de la historia.